Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Te dejamos con la lectura del capítulo 5 del tomo 2 del comentario a los Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 5. ¿O desprecias las riquezas de su bondad, de su paciencia y de su longanimidad, sin saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento? Sino que según tu dureza y tu corazón impenitente atesoras para ti la ira contra el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, 4-5. Todavía estamos tratando, como recuerdan, con los argumentos de Pablo contra la posición de los judíos. El primero era que eran culpables de las mismas cosas que condenaban en otros, pero eran inconscientes de su total inconsistencia al hacerlo y no veían que se condenaban a sí mismos al condenar a otros. El segundo era su incapacidad para recordar que el juicio de Dios es siempre según la verdad. Y ahora estamos considerando su tercer argumento, que es su completa incomprensión de la enseñanza bíblica relativa a la bondad de Dios, y la paciencia y la longanimidad de Dios, y especialmente, como él dice, no saber. Y eso es intencional, recuerden, elegir no saber, considerar con desprecio, no sabiendo que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Hemos examinado en detalle la palabra, leadet, y ahora, por lo tanto, debemos considerar esta gran y muy importante palabra arrepentimiento. Permítanme enfatizar de nuevo que es de gran importancia que observemos que esta es siempre la primera nota en la predicación del Evangelio. Lo primero y más importante es que el Evangelio nos llama al arrepentimiento. He dado citas, y he mostrado cómo Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados. Ahí está el heraldo del Evangelio. Nuestro Señor fue y predicó por todas partes que los hombres debían arrepentirse. Pedro, en el día de Pentecostés, lo saca como un rayo: arrepentíos, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y, como vimos, el apóstol Pablo, al despedirse de los ancianos de la iglesia de Efeso, les recuerda que su ministerio era predicar el arrepentimiento que es hacia Dios, y la fe que es hacia el Señor Jesucristo. Ahora bien, esta cuestión del orden es muy importante. Obviamente es uno de esos puntos determinantes en todo el asunto del evangelismo. Y creo que estarán de acuerdo en que esto es algo que seguramente estamos tendiendo a olvidar en la actualidad. Parece que ha surgido la idea de que el negocio de la predicación es llevar a la gente a Cristo y que después se arrepientan. Ahora bien, no es casualidad que en las propias Escrituras el orden sea siempre el contrario, y, sin duda, es muy peligroso para nosotros si, puramente en aras de los resultados, variamos e invertimos este claro orden bíblico, que siempre ha caracterizado la predicación de la Iglesia en cada gran periodo de avivamiento y despertar. No es de extrañar que en estos días haya poca evidencia de un sentido de pecado, o que sea una cosa rara ver a alguien llorando bajo convicción. No es de extrañar que sea una cosa rara escuchar a alguien pasando por una agonía del alma debido a su conciencia de pecador en la presencia de un Dios santo. Si no predicamos el arrepentimiento, por supuesto, no podemos esperar ver tales cosas. Si volvemos atrás y leemos la gran historia de la Iglesia cristiana en cada periodo de avivamiento y despertar, encontraremos que esta nota de arrepentimiento siempre ha sido central y siempre ha sido primordial. Sin embargo, lo dejo así y sigo adelante, porque debemos considerar qué significa exactamente el arrepentimiento. La bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Ahora bien, una manera muy conveniente de verlo es tomar dos palabras, la palabra latina, que es la que da origen a nuestra palabra arrepentimiento, y también la palabra griega que abarca este término. El término latino, arrepentirse, significa pensar de nuevo, piensas, de nuevo otras palabras. Normalmente has pensado de una manera determinada, y el efecto de la llamada al arrepentimiento, que es el efecto de la bondad de Dios, debe ser hacernos parar y pensar de nuevo. Hay muchas ilustraciones de esto en la Escritura, pero la que invariablemente me atrae es la que encontramos en Mateo 21, 28-32, donde nuestro Señor Jesucristo mismo, en la llamada parábola de los dos hijos, habló sobre este mismo asunto del arrepentimiento. Un hombre tenía dos hijos, se acercó al primero y le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Él respondió y dijo: «No quiero», pero después se arrepintió y fue. Y viniendo al segundo, le dijo lo mismo. Y respondiendo él, dijo: «Voy, Señor», y no fue. ¿Si los dos hicieron la voluntad de su padre?, le dijeron, el primero. Jesús les dijo: «En verdad os digo que los publicanos y las rameras van al reino de Dios antes que vosotros».
porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viéndolo, no os arrepentisteis después para creerle. Ahora es este primer hijo el importante, porque aquí vemos que lo primero del arrepentimiento es que recapacitemos. Aquí tenemos a un joven cuyo padre le dice que vaya a trabajar en su viña. Él dice que no lo hará, pero luego lo vemos yendo a la viña. ¿Qué le ha pasado entonces? Bueno, obviamente, debe haber pensado en la pregunta una segunda vez, pensó de nuevo. Es siempre una parte esencial del arrepentimiento. Hay ciertas cosas sobre las que todos parecemos haber tomado una decisión antes de venir a este mundo. Por ejemplo, el hombre natural no cree en el cristianismo, ya está en contra de él. No se vuelve contra él, empieza por estar en contra, y ningún hombre se convierte en cristiano, por lo tanto, sin pensarlo de nuevo. El hombre promedio en este país hoy en día ha tomado una decisión sobre estas cosas, y no las escuchará. Lo tanto, si alguna vez un hombre así se convierte en cristiano, significa necesariamente que debe haber pensado de nuevo, y haberse arrepentido. Pero, obviamente, el mero hecho de volver a pensar no es suficiente por sí mismo. Y ahí es donde la palabra latina de la que proviene nuestra palabra, no es realmente suficiente. Verás, ese primer hijo de la parábola de nuestro Señor podría haber pensado de nuevo en el mandamiento y aún así haber llegado a la misma conclusión. Pero obviamente no lo hizo, llegó a una conclusión diferente. La palabra griega para arrepentimiento es una palabra que conlleva la idea de un cambio de opinión. No solo mirar un tema y pensar en él de nuevo, sino cambiar de opinión al respecto. Llegar a una decisión diferente, llegar a una conclusión diferente. Así que ahí está el segundo elemento. Y el tercer elemento es igualmente obvio, el arrepentimiento implica la acción, porque un hombre actúa de acuerdo con su pensamiento, y este primer hijo, habiendo dicho a su padre, no quiero, no había ido a la viña. Pero luego, cuando volvió a pensar y cambió de opinión, se arrepintió y fue, y ese ir era parte del arrepentimiento. En otras palabras, el arrepentimiento no es algo independiente, teórico y académico. Incluye la idea no solo de un cambio de opinión, sino de un cambio de rumbo, un cambio en toda la dirección y el hábito de la vida. ¿Cuáles son, entonces, las cosas sobre las que cambiamos de opinión y de conducta cuando nos arrepentimos? En primer lugar, lo hacemos con respecto a Dios mismo. Eso está claro en el contexto inmediato de estos versículos en el capítulo 2 de Romanos. Aquí hay personas que miran la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios, y llegan a una determinada conclusión. Pero es errónea, y, al llegar a una conclusión errónea sobre eso, están llegando a una conclusión errónea sobre el propio carácter de Dios. Y esa es la enseñanza de la Escritura en todas partes. La mente natural es enemiga de Dios, sus pensamientos sobre Dios son erróneos e indignos. El hombre natural no piensa en Dios en absoluto, o si lo hace, piensa en él como un gran tirano que está en contra del hombre, alguien que es injusto. Oímos mucho de esto en estos días, ¿por qué Dios permite esto y aquello? Esa es la pregunta, ahí está la enemistad. ¿Veis la visión de Dios que se expresa en estas preguntas? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite los espasmos? ¿Por qué permite la guerra? Y así sucesivamente. Esa es la actitud del hombre hacia el carácter y el ser de Dios, hacia la grandeza de Dios, su justicia, su amor, su misericordia y su compasión. El hombre natural tiene una visión totalmente equivocada de Dios y de sus propósitos y planes. Y ese era el problema con los judíos. Lo primero que ocurre, pues, cuando un hombre se arrepiente es que empieza a pensar de forma diferente en Dios. El arrepentimiento es la inversión exacta de lo que ocurrió en el jardín del Edén, cuando el diablo tentó a Eva y luego a Adán. Lo primero que se insinuó en la mente de Eva fueron pensamientos erróneos, ¿ha dicho Dios? ¿Es justo Dios al decirlo? ¿No está Dios en contra suya al decir tal cosa? Y ahí, al principio, lo aceptaron, y la visión errónea de Dios entró por primera vez en el mundo. El arrepentimiento revierte todo eso. Empezamos a darnos cuenta de que todas nuestras ideas de Dios han sido totalmente erróneas. El sentido en que el arrepentimiento lleva a la acción puede verse en lo que hizo Job cuando Dios mismo le habló. En Job 40:4 leemos que lo primero que hizo fue ponerse la mano en la boca. Había estado hablando a lo loco y sin ton ni son, pero cuando llegó, por así decirlo, a la presencia de Dios y éste se le reveló, Job se llevó la mano a la boca, no quería hablar,
Tenía miedo de pronunciar una palabra. Entonces vio lo equivocado que estaba en muchas de sus ideas. Esta es una parte esencial del arrepentimiento. Los judíos pecaban constantemente en este aspecto. Y el gran propósito de la predicación de Pablo era llevarlos a esta nueva concepción de Dios. Debemos subrayar esto, porque algunas personas parecen pensar en el arrepentimiento solo en términos de acciones. Piensan que el arrepentimiento significa que un hombre deja de emborracharse o de ser adúltero o lo que sea, y comienza a vivir una vida diferente. Pero ese es el fin del arrepentimiento, no el principio. El comienzo es este cambio de actitud hacia Dios, esta nueva forma de pensar sobre Dios mismo. Pensar sobre Dios en términos de la revelación bíblica en lugar de en términos de nuestras propias ideas y nuestras filosofías y nuestros argumentos del hombre a Dios, en lugar de Dios al hombre, eso es lo primero. Pero, obviamente, también significa que pensamos de manera diferente sobre nosotros mismos. Y esto es bastante inevitable. Es nuestro pensamiento sobre Dios el que controla nuestro pensamiento sobre nosotros mismos y así. En segundo lugar, nosotros, que estamos en pecado en nosotros mismos de una manera diferente, volver a pensar y cambiar nuestra mente sobre nosotros mismos. Por naturaleza, todos pensamos que somos personas muy buenas y muy agradables. Pensamos que Dios no es muy justo con nosotros, que lo pasamos muy mal, y que si solo nos dieran una oportunidad, el mundo sería perfecto. Pero en el momento en que empezamos a conocernos realmente a nosotros mismos, empezamos a decir, vil y lleno de pecado estoy. Soy todo injusticia. En mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Así habla el hombre arrepentido. Cambia su visión de sí mismo. Después de admirarse y alabarse a sí mismo, después de no encontrar ningún defecto en sí mismo, aunque muchos, siempre, en los demás, empieza a ver, como dijo uno de los antiguos puritanos, creo, que no es nada más que una masa de corrupción, que es, en otras palabras, una llaga supurante. Ahora bien, ese es el lenguaje que la propia Escritura utiliza con respecto al hombre en pecado. Y es algo tremendo cuando empezamos a tener esta nueva visión de nosotros mismos, cuando ya no decimos, Dios no es justo con nosotros. Lo que nos sorprende, ahora, es cómo Dios nos tolera en absoluto. Ya no sentimos que tenemos ningún derecho a su amor y nos reducimos a las lágrimas cuando nos damos cuenta de que, a pesar de que somos lo que somos, y de que Dios es lo que es, Él ha tenido, sin embargo, misericordia y compasión. Y existe la gracia. Eso es el arrepentimiento. ¿Y ves lo importante que es definirlo así? No es solo una cuestión de acciones, es también la visión que el hombre tiene de sí mismo. ¿Nos aborrecemos a nosotros mismos? Job lo hacía y lo decía. Se odiaba a sí mismo. De hecho, no puedes leer la Biblia sin ver que todos estos hombres que han llegado a conocer a Dios se han sentido así. Además, cuando leas las biografías cristianas, verás que también estas personas han dicho que se han odiado y despreciado a sí mismas. No estoy argumentando que todos debamos sentir esto con la misma intensidad que los más grandes santos, pero sí estoy argumentando que seguramente no podemos afirmar que nos hemos arrepentido a menos que esa sea hasta cierto punto nuestra visión de nosotros mismos. La autodefensa desaparece cuando nos arrepentimos, cuando sentimos que no merecemos más que un castigo. Nos damos cuenta de que somos unos indigentes, de que somos viles. El hombre, entonces, cambia su visión sobre sí mismo. Y, por supuesto, en tercer lugar, cambia su visión sobre todo lo demás. Toda su visión de la vida es diferente. Antes de esto, su idea de la vida era, realmente, lo que el mundo está disfrutando hoy, o lo que se persuade a sí mismo que está disfrutando. Pero en el momento en que un hombre se arrepiente, tiene una visión totalmente diferente de la vida en este mundo. Se ve a sí mismo a la luz de Dios y ante Dios. Ahora ve la vida como un viaje en dirección a Dios, no como un lugar al que se llega para instalarse y simplemente pasar un supuesto buen rato, y dejarse llevar, y vivir como un animal obedeciendo los deseos de la carne, etc. No. Él ve al hombre ahora como alguien con un destino grande y glorioso. Como aquellos grandes hombres descritos en el capítulo 11 de Hebreos, ve la vida como un viaje, como una peregrinación. No es más que un peregrino en este mundo, está viajando a casa de Dios. Y toda su visión de la vida y de la muerte y de todo lo que le sucede se vuelve diferente. Eso es parte del arrepentimiento. Por supuesto, como consecuencia de todas estas cosas su conducta experimenta un cambio muy profundo, pero, y esto es lo que quiero para enfatizar de nuevo,
La conducta y el comportamiento son el resultado final del arrepentimiento, no el principio ni la totalidad del mismo. La conducta y el comportamiento tienen que cambiar necesariamente, debido a la nueva visión de Dios y del hombre, de la vida y de la muerte y del juicio y de la eternidad, y de todas estas cosas tremendas. Esto es lo que argumenta el apóstol, que la bondad de Dios, su tolerancia y su longanimidad deben llevarnos al arrepentimiento, y que, evidentemente, si no llegamos a él, estamos malinterpretando por completo la bondad de Dios, es más, somos culpables de despreciar la bondad de Dios. Ahora bien, Dios revela esta bondad, esta paciencia y esta longanimidad para que nos hagamos preguntas. Deberíamos decir, por ejemplo, me pregunto por qué Dios hace eso. ¿Nos lo merecemos? Y así empezamos a pensar de nuevo, y una vez hecho esto, deberíamos cambiar de opinión sobre todas estas cosas. Y deberíamos terminar diciendo, ¿no es maravilloso que Dios bendiga a este mundo? El mundo que Él hizo y que se rebeló contra Él y pecó contra Él. ¿Por qué envía la lluvia y el sol? ¿Por qué no nos borra a todos de la existencia y nos condena inmediatamente para toda la eternidad? Esa es la clase de preguntas que la bondad y la paciencia de Dios deberían llevarnos a hacer. Y al preguntarnos deberíamos terminar asombrados por su misericordia, su compasión, su tolerancia y su longanimidad, y deberíamos terminar adorándolo. Pero, dice el apóstol, esta gente no sabe, no sabiendo que la bondad de Dios conduce al arrepentimiento. Pero Pablo no lo deja así, porque no es lo único que desconocen. De hecho, me parece que en este punto el apóstol está reuniendo una serie de cosas que los judíos, en particular, y todos los que están en su posición y que tienen esa actitud, no saben. Hemos visto la primera. Pero consideremos ahora las otras que elabora en el 5º versículo. Ha mostrado que desprecian la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios, y ahora nos dice que tampoco se dan cuenta por qué la desprecian. No se dan cuenta de qué es lo que hay en ellos que explica el hecho de que en lugar de ser guiados por esta bondad para adorar a Dios y arrepentirse, y someterse a Él, y creer en su Hijo, hacen exactamente lo contrario. ¿A qué se debe esto? Y eso, dice Pablo, es lo que ignoran su dureza y su corazón impenitente. Esto también es una cuestión profunda de doctrina. Tomo en primer lugar la palabra, corazón, porque esto bien puede ser traducido así, pero según tu corazón duro e impenitente. La dureza se aplica tanto al corazón como a la impenitencia. Según el apóstol aquí, y encontramos la misma enseñanza en toda la Escritura, el problema del hombre en el pecado está en su corazón, y aquí por corazón se entiende el centro de la personalidad. No significa simplemente las emociones o los afectos. Incluye eso. Pero el corazón representa la sede, el centro y el trono de la personalidad y allí, según la enseñanza bíblica, está la sede del pecado. La esencia del pecado se encuentra allí y en ningún otro lugar. No hace falta que me extienda sobre lo que contrasta completamente con la visión moderna del pecado, que dice que un hombre está realmente bien en su corazón, pero que se equivoca en este o aquel aspecto. Es exactamente al revés. Es el corazón, dice la Biblia, el que está mal, y los hombres solo están bien en parches en la superficie. Permítanme demostrar esto a partir de las Escrituras. En efecto, ya hemos visto la misma verdad en el primer capítulo, en el versículo 21, donde Pablo dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Volvemos a encontrar lo mismo en Hebreos 3, 12, donde el autor advierte al pueblo al que escribe contra un corazón malo de incredulidad. Y también Jeremías lo ha dicho ya en el capítulo 17, versículo 9, de su profecía. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién puede conocerlo? El corazón es el problema, como ves. Y nuestro Señor mismo ha dicho, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Toda la fuente de problemas de la humanidad, dice nuestro Señor, es este corazón malvado que está en el hombre. Todo lo que sale del hombre entra en él, no puede contaminarle. Lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, Marcos 7, 18,20. Ahora bien, esto es obviamente fundamental para nosotros. El problema del hombre no está en su intelecto y no solo en su mente, aunque hay problemas en su mente. El problema del hombre es mucho más profundo que eso. Ahí es donde todos los que no son cristianos se equivocan, y está, por supuesto,
En la base de la patética creencia, especialmente en los últimos 100 años, de que no hay que hacer nada más que educar a los hombres y mujeres y vivirán una buena vida. Ya ven, se ha creído. Pero hoy en día vivimos en un mundo que muestra lo absurdo que es. El mundo, en cierto sentido, nunca ha estado tan educado como ahora, pero aquí estamos casi al borde de la guerra de nuevo. ¿Cuál es el problema? Solo hay una respuesta, es el corazón malo que hay en el hombre. ¿Por qué hay guerras entre vosotros? Es a causa de vuestros deseos y pasiones, dice Santiago. El hombre no es solo un intelecto, hay algo en el que es mucho más poderoso que su intelecto. Y es lo que se llama su corazón. No importa cuán brillante sea el cerebro de un hombre, ni cuán educado esté, se rige mucho más por sus instintos y por lo que es elemental en él, que por sus sentidos superiores. Si no fuera así, las personas educadas nunca pasarían por los tribunales de divorcio, y nunca se comportarían como canallas, y no existirían la infidelidad y la inmoralidad. Pero no importa cómo sea el cerebro, hay algo más fundamental, esa carne de la que habla el apóstol, esa ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente. Y eso es lo más poderoso en el hombre. Es más profundo que su cerebro, es su corazón, dice el apóstol, este corazón duro e impenitente. Ahora, mientras más comprendamos esa verdad, más veremos la absoluta necesidad de una operación del Espíritu Santo de Dios antes de que un hombre pueda ser cristiano. Ya he citado lo que el apóstol dice sobre esto en el capítulo 8 de esta gran epístola. La mente natural, dice, y ahí está incluyendo a todo el hombre de nuevo, es enemistad contra Dios. El problema con el hombre, de nuevo, es enemistad contra Dios. No es simplemente que no crea en Dios, sino que lo odia. Y es inútil discutirlo, es un hecho. Hombre en pecado odia a Dios. Hay un vituperio, hay una antipatía, hay un verdadero odio en el corazón del hombre. Por eso los hombres siempre esperan que por fin alguien, algún científico, logre demostrar que no hay un Dios. ¿Qué alegría tendría el mundo entero? ¿Por qué? Porque lo odian. Es algo muy profundo. Así que debemos enfatizar esta palabra corazón. Y luego retomo la palabra, duro, después de tu dureza, después de tu corazón duro. Aquí, por supuesto, la imagen es perfectamente clara. Es una especie de callosidad, un callo, si se quiere, como, por ejemplo, la piel de las manos puede endurecerse por el trabajo manual. Pero veamos esta dureza de otra manera. Tomemos un trozo de arcilla, que podemos moldear y formar casi a nuestro gusto. Ponedlo al sol y se volverá tan duro como un ladrillo. Creo que hay algo de esa idea aquí, y lo veo así, la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios brillan sobre la humanidad como el sol, y están destinadas a ablandarnos y derretirnos, pero lo que hacen con estas personas es endurecerlas. El sol hace ambas cosas, derrite la mantequilla, pero endurece la arcilla. Y, según el apóstol aquí, siempre es una cosa o la otra. Por eso, tanto la predicación del Evangelio como la escucha del mismo conllevan una responsabilidad tan tremenda. O ablandan o endurecen. Están obligados a hacer una cosa o la otra. Y lo que Pablo dice aquí es que estas personas, debido a su actitud completamente equivocada, están endurecidas por la misma cosa que estaba destinada a derretirlas, y a ablandarlas. Una vez más, encontramos esto en la enseñanza de las Escrituras. Volviendo a Hebreos, leemos en el capítulo 3, versículo 13. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado en su engaño nos endurece nuestros corazones. Es un proceso terrible, porque el proceso es lo que es. Cada vez que nos negamos a escuchar la voz de Dios somos correspondientemente más duros, y va a ser más difícil la próxima vez. Es un proceso de endurecimiento. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y en la historia de la vida de un individuo a menudo se puede rastrear este proceso de endurecimiento a medida que avanza. Es un término terrible y muy realista. Y lo terrible es contemplar el hecho de que es el amor y la misericordia y la compasión de Dios lo que, por así decirlo, produce el endurecimiento. Si no respondes a él, te endur. Y eso me lleva a la palabra, impenitente, y fíjate en que estos términos que utiliza son los opuestos. Por así decirlo, de todo lo que ha estado diciendo en el versículo 4, desprecias las riquezas de su bondad, de su paciencia y de su longanimidad, brillando como el sol.
En otras palabras, sin saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Pero no lo hacen, hacen exactamente lo contrario, conducen a un corazón impenitente y un. El corazón impenitente es un corazón que es tan duro, con tales callosidades sobre él, que no puede arrepentirse. Recordad que se nos habla de un rey en el Antiguo Testamento que estuvo a punto de ser castigado. Pero cuando el profeta le habló aceptó la enseñanza, y Dios le dijo, porque tu corazón era tierno. 2 Reyes 22, 29, Dios le perdonó porque su corazón era tierno, un ablandamiento había llegado. Salvador, dice el himno, mientras mi corazón esté tierno, te entregaré ese corazón. Eso es todo. Y solo el hombre que tiene un corazón tierno desea rendirse al Señor. Pero en cuanto a estas personas, sus corazones son duros, y por eso son incapaces de arrepentirse. Ahora bien, esta es de nuevo una gran verdad en las Escrituras. Compruébenlo ustedes mismos. Lo que se nos dice es que esto es lo que nos sucede en la regeneración. Dios dice, a través del profeta Ezequiel, quitaré el corazón de piedra de su carne. Y les daré un corazón de carne, Ezequiel 11 y 19, el corazón de piedra nunca se puede ablandar. Está establecido y fijado y no se puede hacer nada con él. No puede responder, así que necesitamos un cambio de corazón, un corazón nuevo. Y se nos da un corazón de carne que puede responder la piedra, por así decirlo, se quita y se pone la carne. Pero el tipo de hombre que Pablo está describiendo no se da cuenta de que tiene este duro corazón impenitente. Como hemos visto, no sabe por qué es así. Piensa que es una cuestión de conocimiento, piensa que es una cuestión de aprendizaje. No se da cuenta de que su problema está en lo más profundo de su corazón, y el negocio de la predicación es convencer a los hombres de eso. Pero veamos la tercera cosa que tal hombre no sabe. Tampoco se da cuenta, dice el apóstol, de lo que está haciendo, inevitablemente, al despreciar la bondad de Dios. ¿Qué está haciendo? Bueno, dice Pablo, está atesorando para sí mismo la ira, pero según tu dureza y tu corazón impenitente, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora bien, esto, en muchos sentidos, es una declaración extraordinaria, y de hecho, aterradora. Nuevamente se nota un contraste con el versículo 4. En el versículo 4, Pablo habla de las riquezas de su bondad, de su paciencia y de su longanimidad, y aquí, en cierto sentido, vuelve a hablar de riquezas. Allí Dios ha atesorado su bondad, aquí el hombre está atesorando la ira para sí mismo. ¿Te das cuenta del juego de palabras? Pablo está sacando a relucir la antítesis. Podemos decirlo así. El hombre al rechazar las riquezas almacenadas de la bondad de Dios está almacenando para sí mismo la ira. Esta palabra almacenar es interesante. Hablamos de un tesauro, y esa es la misma palabra, algo donde se almacenan los significados de las palabras. Y eso, nos dice el apóstol, es justo lo que está sucediendo. Ahora bien, esto es lo más terrible de contemplar. Piensa en el incrédulo, piensa en una persona en este momento que no es cristiana, aquí está. Está malinterpretando e ignorando la bondad, la paciencia y la tolerancia de Dios, y no se arrepiente. Sigue adelante y se aprovecha de ello para sus propios fines. ¿Qué está haciendo? Bueno, está acumulando algo para sí mismo. Piensa en la imagen de un hombre que atesora algo. Es un coleccionista, de perlas, si quieres. Encuentra una y se la lleva a casa. Luego abre su armario, pone la perla dentro y la vuelve a cerrar. Luego consigue otra y también la mete dentro. Está atesorando, está almacenando. Eso es exactamente lo que hace el incrédulo, dice el apóstol. No se da cuenta, pero lo hace. De esta manera está atesorando la ira. Y lo terrible es que es el propio hombre quien lo hace. Pablo no dice que Dios lo está haciendo, pero tras tu dureza e impenitente corazón ad para ti mismo la ira. Esto es lo verdaderamente alarmante y aterrador. Sería terrible si cada vez que fuéramos culpables de esto, Dios, por así decirlo, pusiera una marca. Pero según esta enseñanza es el hombre mismo quien lo está haciendo, está atesorando para sí mismo. Él es el que está guardando todo esto para sí mismo. Cada vez que desprecia la bondad de Dios, este tipo de individuo simplemente está almacenando para sí mismo esta ira de Dios contra el pecado, y no lo sabe. Pero lo último que no sabe es esto. No sabe, no se da cuenta, de lo que finalmente le espera. ¿Y qué es eso?
Es el día de la ira, el día de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí también hay algo que sin duda tenemos que poner ante el mundo entero en un momento como este. Vivimos en un siglo de guerras, un siglo de juicios, es la única explicación. Ese es el significado de estas guerras, son una parte del castigo de Dios sobre el pecado. Lo vimos antes cuando consideramos el final del capítulo 1 de Romanos. Dios está entregando al mundo en su pecado y en su arrogancia. Lo está entregando a una mente reprobada. Está permitiendo que coseche las consecuencias de su propia actitud falsa hacia él, pero todas estas cosas, las dos guerras mundiales, lo que está sucediendo en la actualidad, no son más que pálidos indicios de algo que está por venir, y ese algo que está por venir es el día de la ira. Atesoras para ti mismo la ira contra el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Si usted está familiarizado con las Escrituras, sabrá que en todas partes de la Biblia se nos enseña que habrá un día definido de juicio, un día particular. El apóstol Pablo, cuando predicaba en Atenas, dijo, Dios ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que él ha ordenado, de lo cual ha dado certeza a todos los hombres, porque lo ha resucitado de entre los muertos. Hechos 17. 30-31. Él ha fijado un día. Es un día que ya está determinado por Dios. El Señor Jesucristo dijo que no conocía el día, ni tampoco los ángeles. Solo Dios lo conoce. Pero ello conoce, en el calendario eterno de Dios hay un día de juicio. Encontrarás esta verdad en muchos otros lugares. El apóstol al hablar de sí mismo y de Apolos, en el capítulo 3 de 1 Corintios, dice, muy bien, cada uno construye sobre este único fundamento, unos construyen madera, heno y hojarasca, y otros oro y metales preciosos. Pero, prosigue, el día lo declarará, 1 Corintios 3 y 13, la obra de cada uno será juzgada. El día lo declarará, el día del juicio. Pablo vuelve a referirse al día del Señor en 2 Tesalonicenses 4. Algunas personas estaban enseñando que el día del Señor estaba cerca o ya había llegado. No ha llegado, dice Pablo, algunas otras cosas tienen que suceder primero. Pero vendrá. El que comenzó una buena obra en vosotros, dice de nuevo a los filipinos, la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6, es el mismo día en todos estos pasajes. Es el día del regreso del Señor Jesucristo para el juicio final de él. Y, de hecho, leemos sobre ello en el libro del Apocalipsis, particularmente en el capítulo 6, versículo 17, el gran día de su ira ha llegado. Vuelve a leer el libro del Apocalipsis, fijándote en este día y en la manifestación de la ira de Dios. Es toda la enseñanza bíblica. Todo el mundo, toda la historia, se dirige a este gran día del juicio. Va a ser un día de revelación de algo. Y esta palabra, revelación, es importante. El juicio de Dios está ocurriendo ahora, se está llevando a cabo día a día. Pecados de algunos hombres están abiertos de antemano, dice Pablo a Timoteo, y Timoteo 5, 24, y reciben su castigo. Otros no lo están, y también recibirán su castigo. Pero ahora se revelan muchas cosas. Ya lo hemos considerado en el primer capítulo. Mucho ha sucedido, mucho está sucediendo. El juicio de Dios está siendo revelado, pero solo en ese día será revelado y desplegado en toda su plenitud. En 2 Pedro 2, 4 el apóstol Pedro lo expresa así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a las cadenas de las tinieblas, para ser reservados al juicio. Ya han sido juzgados, en cierto sentido, fueron expulsados del cielo. Sí, pero están siendo reservados en cadenas para el juicio del último día. De hecho, en 1 Pedro 3, 19-20, Pedro se refiere de nuevo a esto cuando dice que nuestro Señor en espíritu predicó a los espíritus encarcelados, que en algún momento fueron desobedientes. En los días de Noé. Ellos están en prisión ahora, son espíritus en prisión esperando. Ya han recibido una buena cantidad de juicio, pero el gran día es el día en que se promulgará la sentencia final, y Dios anunciará su veredicto sobre todos los hombres, cada individuo. En cierto sentido, este es el hecho más tremendo de toda la Escritura. Por último, un pasaje más, Apocalipsis 20, 11-15, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Aquí, ves. Los libros fueron abiertos, los libros que los pecadores han estado marcando sin darse cuenta, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al. Ese es el día. El día en que los libros se abrirán y toda esta ira que los hombres han estado atesorando para sí mismos se presentará como evidencia contra ellos. Serán castigados. Y lo que se revelará, nos dice de nuevo, es el justo juicio de Dios. Nadie tendrá ninguna queja, todos verán el justo juicio de Dios. Y por eso el Apocalipsis nos dice antes que algunas personas, cuando lo vean, dirán a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos. Apocalipsis 6 y 16, no habrá excusa, no habrá alegato. El juicio de Dios es siempre conforme a la verdad, y en ese gran día la verdad, la rectitud, la justicia serán finalmente reveladas. Pues bien, ahí está. Eso es lo que dice el apóstol sobre esos judíos que malinterpretan la bondad de Dios. Son ignorantes. No saben que la intención era llevarlos al arrepentimiento. No saben qué es lo que hay en ellos que los lleva a no arrepentirse. No saben que al no arrepentirse están atesorando ira contra sí mismos, y no saben, no se dan cuenta, que tendrán que presentarse ante Dios y dar cuenta de estas cosas, y ser confrontados por toda su bondad, su paciencia y su longanimidad, sobre todo, por el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el que ellos traspasaron. Porque, todo ojo lo verá, y también los que lo traspasaron. Apocalipsis 1, 7. ¡Qué ignorancia tan espantosa! Querido pueblo cristiano, nuestro asunto es iluminar a la gente sobre estas cosas, de modo que cuando les hablemos de las crisis actuales, podamos llevarla a eso, y preguntarles por qué es que estas cosas siguen sucediendo. ¿Y qué es lo que está mal con el hombre? No os contentéis con hablar de los titulares de los periódicos o con adoptar una visión mundana de estas cosas. Hazles ver a qué se debe todo esto. Son ignorantes, no saben de tu asunto y el mío es darles el conocimiento, abrirles los ojos, iluminarlos y exhortarlos a que se arrepientan y huyan de la ira viene.